La Red de Educación Continua en Latinoamérica y Europa es una iniciativa que se inició hace 26 años eh, con un conjunto de universidades europeas y latinoamericanas con el objetivo de compartir mejores prácticas para ayudar a profesionalizar la labor que se hace en la educación continua. En algunos países le llaman educación continuada, en otros extensión, ¿verdad? Pero esta necesidad que tenemos los seres humanos de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y cómo las universidades, a través de estos equipos de educación continua, buscan atender esa necesidad de la sociedad. Entonces, la red de educación continua, Latinoamérica y Europa, RECLA, hoy claramente es una red muy madura, ya con esos 26 años de experiencia ha ido construyendo una capacidad de articulación y de conexión, de networking importante entre las instituciones socias. Contamos con 143 universidades de, me corriges, Cata, 21 países. Este, y la verdad que lo que yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Porque yo en la red soy relativamente novato porque en lo personal yo tengo 6 años de estar cercano a la red y ha sido el lugar donde he encontrado las mejores prácticas, he encontrado muy buenas amistades, he encontrado la posibilidad de construir alianzas institucionales para ir juntos en proyectos, para responder las necesidades de la sociedad. He encontrado un lugar donde se habla de las tendencias, se habla del futuro, se tienen miradas multiculturales y de repente también de otras regiones del mundo, pero además se habla en el mismo idioma. También debo decir que en ocasiones se convierte en un lugar donde uno comparte sus frustraciones, sus desafíos, sus problemas, sus retos, y te das cuenta que otros se presentan a retos similares y cómo los han ido resolviendo de una o de otra manera. Hay universidades públicas y universidades privadas. Es un lugar, un espacio diverso de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento y de colaboración, de cooperación. En ese sentido es único en la región y pues totalmente recomendable que si tienes una universidad, que estás trabajando en una universidad y te interesa impulsar el tema de la extensión, de la educación continua, RECLA es el lugar donde los profesionales se reúnen, hablan, comparten, hacen networking y generan alianzas para el impacto de la sociedad. Uno de los primeros se nos hace al equipo directivo, comité directivo, se nos hace poco la representación todavía. 143 universidades en una región tan amplia y tan vasta es pequeña, ¿no? Entonces, queremos crecer a un nivel al menos de 200. Y una explicación importante es que no todas las universidades están atendiendo la educación continua. La mayoría se quedan en pregrado, otras pregrado y posgrado. Nosotros creemos que cada vez más las universidades tienen que ir mirando la educación continua como una forma de acompañar a las personas a lo largo de toda la vida. Yo creo que ese es el segundo real desafío. ¿Cómo le haces para que las universidades tradicionales volteen y miren a la educación continua como un laboratorio flexible, ágil, para responder a estas necesidades tan cambiantes del mundo? El mundo está cambiando de manera acelerada, no solo en tecnología, en otro tipo de cambios que están sucediendo, como los cambios, el cambio climático, etcétera. ¿Cómo respondes antes con velocidad a esos retos? Si el pregrado y el posgrado toman mucho tiempo en tener impacto, la educación continua es un lugar. Entonces, el desafío es que la educación continua esté pertinente, esté respondiendo más rápido, sea flexible, innovadora a las necesidades que está presentando la sociedad. El otro desafío es conectar más a la red con otras regiones. Nos falta conectar más con África, conectar un poco más con Asia. Sí estamos conectados con Europa, con Estados Unidos, pero nos está faltando esta mirada más global. Así lo vemos. Eh, Creo que esos son los desafíos principales, ¿eh? Sobre todo ayudar a los rectores y a los equipos directivos de las universidades
a que miren en la educación continua la forma de responder a la necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se ha declarado como algo indispensable por la UNESCO. Haciendo primero que nada un reconocimiento al Instituto de Formación Continua IL3 de la Universidad de Barcelona y al campus Manresa de la U Manresa de la Universidad de Vic, en la Universidad Central de Cataluña, porque son quienes están organizando, junto con RECLA, este encuentro internacional. El nombre del encuentro se discutió mucho y se tituló Diseño e Innovación en Educación Continua centrada en las personas. Es normal que la tecnología nos esté jalando mucho y la innovación se esté centrando mucho en qué tecnología estás utilizando. Ahora que la inteligencia artificial se ha puesto de moda tan acelerada. Pero creo que la mirada del encuentro es sí, cómo la usamos, pero con un enfoque centrado en la persona. Entonces, hay tracks de tecnologías y de innovación. Se va a hablar mucho de la transformación digital, de la educación continua, de la inteligencia artificial como acelerador de la transformación, de las nuevas competencias que se requieren en los docentes para poder enfrentar estos retos, ¿verdad? De qué modelos innovadores están funcionando en el mundo y qué ecosistemas se están desarrollando. Se habla del aprendizaje formal, el no formal, el informal, el social y sus interrelaciones, pero de todo eso finalmente se aterriza en este modelo centrado en la persona, ¿no? En esta mirada de cómo pasar de un saber a un desarrollo de competencias. Y si te fijas, va a ser un tema de mucha innovación, de tecnología, pero siempre centrado en la persona. Yo creo que ese es digamos, el menú de este encuentro, que tiene mucho dinamismo, no solamente tiene grandes charlas de grandes expositores, sino que también hay tracks de reflexión, hay mesas redondas, hay algunos pitch de algunas edtechs, o sea, la verdad que está muy completa la agenda. Yo creo que todo profesional de educación continua de nuestra región debería de mirar, incluso otras regiones que quisieran saber qué está pasando en esta región, aquí puedan encontrar buenas posibilidades. Fíjate, esto es muy importante, Daniel, esto que estás comentando. El aprendizaje a lo largo de toda la vida es primero como un reconocimiento de que el ser humano tiene dignidad en la medida en que va constantemente a lo largo de su vida aprendiendo. Y a mí me gusta decir una frase que tú no dejas de vivir cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de aprender. Porque el aprendizaje te dignifica, porque el aprender algo nuevo te da posibilidades, te da capacidades que no tenías de poder seguir aportando a la sociedad, de sentirte útil en esta sociedad. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que en las universidades, cada vez más, el aprendizaje a lo largo de toda la vida se va a manifestar en la educación continua. Y te voy a poner un ejemplo. En la universidad en la que yo trabajo, pero también en muchas universidades socias de Recla, empiezan a llegar adolescentes a los 14 años a una plataforma a aprender ciencia de datos. ¿Qué le impide a un adolescente de 14 años empezar a aprender ciencia de datos, man? Pues nada, porque está la tecnología y lo puede hacer desde su casa. Entonces, cada vez más joven vas a entrar a aprender cosas que te interesan, más allá de tu formación académica. Y por otro lado, a lo largo de toda la vida, o sea, mi mamá tiene 91 años y acaba de aprender a usar Excel. O en el COVID tomó un curso sobre el COVID, ¿verdad? En una plataforma totalmente digital, desde su casa, con toda la seguridad, para entender lo que estaba pasando y cómo se podía contagiar. Claro, apenas estábamos entendiendo el tema del COVID, pero a ella le dio tema de conversación con sus amigas en sus sesiones de WhatsApp, ¿verdad? Con sus amigas, ¿verdad? Porque les podía decir, yo tomé un curso, ¿verdad? En el tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Entonces yo creo que dignifica y además le da la oportunidad a las personas de poder reinventarse cuantas veces sea necesario a lo largo de la vida. Yo, en mi caso, estudié ingeniero mecánico administrador, pero muy rápidamente estuve a cargo de un equipo de procuración de fondos.
Tuve que desarrollar nuevas skills que no me enseñaron en la carrera y que en mi formación profesional y la aprendí a través de la educación continua. Y si miro a mis 31 años, 32 años que voy a cumplir de egresado, toda la vida he estado aprendiendo cosas en diferentes formas y hoy es la mejor época del mundo para poder aprender. No hay pretexto para no aprender. Hay una gran cantidad de plataformas. En YouTube puedes aprender, en TikTok puedes aprender, en Netflix, hay una gran cantidad de herramientas y las universidades también están ofreciendo una gran cantidad de temáticas, de competencias, de miradas que nos permiten entender mejor el mundo. Entonces, en mi opinión, el aprendizaje es, y se lo aprendí a una presidenta anterior, a la presidenta anterior, Margarita Guarelo, no es solamente ese aprendizaje a lo largo, sino a lo ancho de la vida. Porque como ser humano también tienes que aprender a ser mejor ciudadano, a ser mejor padre, a cuidar tu salud física y mental, a tener un bienestar, a estar bien con tu familia, a ser un buen vecino. Si te fijas, tenemos que aprender para muchas cosas en la vida, a veces para ser padre, porque te llega, ¿verdad? Y no sabe uno cómo manejar ese reto, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida vamos a tener que estar aprendiendo de tecnología, de derechos, de cultura, etcétera. Entonces, eso no se responde solamente a través de universidades. Es un esfuerzo de toda la sociedad queriendo enseñar a toda la sociedad, cuidando que nadie se nos quede atrás. Yo creo que la sociedad hemos construido un camino, ¿no? Es decir, una educación básica, una educación terciaria, una educación secundaria, una educación superior, de repente alguna especialización, algún posgrado, algún doctorado y mantenerte actualizado. Pero como que lo hemos resuelto para la vida profesional. Bueno, debo decir que eso va a ir cambiando. En la vida profesional vas a acabar yendo y viniendo muchas veces a las universidades a aprender programas más cortos, ¿verdad? Por la naturaleza y la velocidad de los cambios. Entonces, yo te diría que antes como que venías en tu periodo de formación de joven y luego de repente venías a cosas muy intensivas. Eso va a cambiar. Yo creo que vas a aprender a lo largo de toda la vida, vas a tener que estar viniendo constantemente a actualizarte. Pero eso es para la vida profesional. Creo que lo más importante es esta mirada a lo ancho de la vida. Y en ese sentido hay muchos hitos en la vida. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo ahorita una hija que se acaba de graduar, acaba de terminar su formación profesional, ¿no? De diseño industrial. Obviamente, cuando empiece a trabajar, va a empezar a enfrentarse a cosas que no sabe hacer a pesar de que tomó una formación. Entonces va a necesitar, ahí hay un primerito, ¿no? Es decir, me gradúo y me enfrento a la vida laboral. Hay quienes no saben cómo manejar una entrevista, cómo gestionar bien tu currículum, cómo negociar adecuadamente tu salarial, tu propuesta salarial, habrá cosas que no aprendió en la formación profesional y va a tener que ir aprendiendo con el reto y el desafío del trabajo. Se va a enfrentar a una sociedad diferente. Ahorita estaba con grupos de su edad, ¿verdad? Jóvenes. Y los profesores. Pero de repente se va a enfrentar a una realidad en una organización donde pues hay de todo, ¿verdad? Y van a empezar a retar, ¿verdad? Le van a empezar a cuestionar si realmente aprendió, si sabe, no sabe. Tú no sabes nada, acabas de graduar, te acabas de graduar. A veces que hay empresas que dicen 3 años de experiencia le piden, pues ¿cómo van a tener los jóvenes de experiencia que apenas acaban de graduar, ¿verdad? Entonces, se va a enfrentar a desafíos desde el primer día. Luego se va enfrentando a desafíos en su gestión de sus finanzas personales. No ha manejado, no ha tenido sus recursos propios, o muy pocos quizás, de algunos trabajitos. Va a tener que aprender a ahorrar, va a tener que aprender a invertir, va a tener que aprender a tomar decisiones, cuándo conviene comprar un vehículo, cuándo hacerse de un departamento, o alquila, o se asocia con alguien más. Luego va a tener que seguir experimentando pues lo que experimentan todos los jóvenes, sus relaciones sociales, sus rompimientos, sus quiebres, los grupos, cómo formar parte ya empezó a votar, cómo elige candidatos, tiene que respetar ciertas normas, pagar sus impuestos. O sea, si te fijas a lo largo de la vida, el joven va a ir aprendiendo retos y desafíos
la tecnología va a seguir cambiando, va a tener que seguir aprendiendo nuevas tecnologías, se va a ir enfrentando a cuestiones en su vida a los 30 años de qué he hecho en la vida, qué sigue en mi vida, qué quiero hacer, quiero seguir trabajando así intensamente, o quiero viajar, o quiero poner un negocio, le van a llegar oportunidades por todos lados de seguir estudiando, en fin, la vida se le va a ir presentando con una gran cantidad de opciones y de alternativas. Si ella o el joven del que estemos hablando recibe más información, más formación, va a estar mejor preparado para enfrentar esos desafíos de cuando se case, cuando tenga sus hijos, cuando se le enferme a alguien, sus papás. O sea, la vida nos va presentando múltiples retos. Eh, el desafío hoy es que las redes sociales nos están generando contenidos que no necesariamente nos orientan adecuadamente. Entonces, los jóvenes van a tener que buscar fuentes confiables. Y creo que la universidad es esa fuente confiable porque ahí está la ciencia, ahí está la investigación, ahí está la data. Y creo que ahí es un lugar donde ellos pueden encontrar respuestas este, confiables y no basarse solo en lo que el influencer o la red social te está diciendo. ¿verdad? Entonces yo creo que te diría que te vas a estar enfrentando a hitos y a retos a lo largo de toda tu vida, casi año con año, y entonces casi año con año vas a tener que estar buscando seguir aprendiendo y seguir nutriéndote para poder enfrentar esos desafíos y que no te estrese este mundo tan acelerado, tan cambiante, tan incierto, y que se adapten con una mayor facilidad que otros que a lo mejor no están desarrollando esa learning agility. Creo que ese skill de learning agility va a ser de lo más relevante que van a vivir las nuevas generaciones. Capacidad de aprender rápido, de ajustarse, de adaptarse a los entornos cambiantes que vamos a estar viviendo cada vez más acelerados. Mira, yo creo que, y no solo profesional, como ser humano también, es decir, hoy tenemos acceso a una información global como nunca la habíamos tenido, desde el Internet, las redes sociales, la inmediatez con la que nos enteramos de que hay un sismo en un lugar o que hay una protesta o que hubo un acto terrorista, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer los ciudadanos del mundo. O sea, antes de que yo decida que nací en México y por lo tanto soy mexicano, me tengo que mirar como parte de la humanidad, como parte de este planeta, como un ciudadano de este planeta. ¿va? Entonces, creo que si todos nos miráramos más como ciudadanos del mundo, ayudaría a romper tanta división que a veces tenemos política entre países y los absurdos de la guerra que pareciera que no hemos aprendido nada, ¿verdad? Y que seguimos cometiendo los mismos errores que hemos cometido por siglos, ¿verdad? Entonces, lo primero es, sí, inculcar y fortalecer esta mirada de ser ciudadano del mundo, reconociendo, respetando y aprendiendo de otras culturas, ¿verdad? Y no pensando que mi cultura es la verdadera, es la única y es la que debe ser. A ver, momentos. Creo que lo primero es reconocer la diversidad y la riqueza que hay detrás de esa diversidad, pero finalmente la igualdad que me da a mí y los derechos humanos que nos permiten a todos tener una base sólida de punto de partida. Una vez que te ves y te reconoces como un ciudadano del mundo y te conectas de lo que está pasando y te actualizas para ser un ciudadano del mundo, tu ventaja es entender la necesidad local. O sea, puedes tener esta mirada global, pero si no entiendes lo que está pasando en tu contexto, en tu ciudad, creo que cada vez el territorio se vuelve más importante, el país, etcétera. ¿Qué está pasando ahí y cómo tú, como profesional, puedes resolver los problemas locales a partir de esta mirada global que te permite tener un poco más esta mirada, mejores prácticas, un poco lo que hace Recla? O sea, Recla te permite tener la mirada peruana, la mirada argentina, la mirada española, la mirada mexicana de cómo estamos solucionando los problemas, para luego tú decir, ¿qué me traigo de estas otras experiencias? Y lo adapto a mi cultura, a mi circunstancia, a mi realidad. Yo creo que esa es la capacidad que uno debe desarrollar como profesional y como ser humano. Ahora, yo estoy en este momento en México, pero nada, en cualquier momento podría estar yo trabajando en otro lugar.
Y si estoy en otro lugar, tengo rápidamente que conocer esa cultura, respetarla, aprenderla y aportar lo que pueda aportar desde mi cultura sin perder de vista esa mirada global. Eso en el TEC lo hemos entendido muchísimo. En Recla lo vivimos todos los días y es vernos ciudadanos del mundo y construir puentes, construir diálogos, construir alianzas. En la medida que el ser humano aprendamos eso, creo que habrá menos conflictos y creo que podemos resolver el desafío mayúsculo que traemos de la sostenibilidad de nuestro planeta, porque sin planeta no hay futuro. O sea, puedo yo preocuparme por mi territorio y que esté muy bien, pero si acabamos con el planeta y ya es demasiado tarde, no vamos a poder revertir esa circunstancia. Entonces, yo creo que otra vez, vernos como ciudadanos del mundo y cuidar nuestro planeta es lo que nos debe de unir como humanidad y luego aterrizarlo en lo local, en lo que está dentro de mi gestión. Entonces, creo que el concepto local pues, es muy pertinente, pero hay que ponerle más énfasis a lo global, porque normalmente nos quedamos con lo local y por eso hay tanta división en el mundo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es esta mirada de todos somos iguales, todos somos seres humanos y como dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás, ¿verdad? Estamos viviendo la mejor época de la humanidad para el aprendizaje, ¿verdad? Sí, quizás hubo unas épocas en las que para aprender te tenías que esconder y que nadie se diera cuenta que estabas leyendo ese libro, ¿verdad? Porque era un libro prohibido, ¿verdad? Hoy en el Internet tienes acceso a gran cantidad, a todo el contenido. Con la inteligencia artificial hoy puedes hacer ciertos procesos que te facilitan mucho la capacidad de aprender también. Entonces yo te diría que sin duda alguna estamos viendo algo bien incipiente ahorita con las nuevas tecnologías, la realidad aumentada, etcétera. Pero particularmente la inteligencia artificial creo que va a ser un detonador de, de la hiperpersonalización del aprendizaje. Creo que esa es una tendencia muy potente. ¿Cómo estábamos acostumbrados? Pues íbamos 30 niños al salón de clases, ¿va? Y ahí un profesor nos gestionaba a los 30 niños y niñas, ¿verdad? Y pues, oye, hay, por supuesto, cada quien aprende de manera diferente, ¿no? Pero a todos tenían que llevarlos a un cierto ritmo, ¿no? Y por eso había los que se atrasaban y los inquietos y los rebeldes y los aplicados, pero todo un desafío llevar a un mismo ritmo a 30. La inteligencia artificial te va a permitir llevar al ritmo individual de la manera en cómo cada joven o niño o adulto nos gusta aprender. Cada quien aprende de diferente manera, ¿va? Yo, por ejemplo, tengo amigos y colegas que les encanta escuchar podcasts, ¿va? Está bien, cuando hacen ejercicio están escuchando podcasts. A mí me encanta leer, bueno, ahí se ve atrás, ¿va? Me gusta mucho leer, ¿va? Entonces, pero a quién le duerme leer. Entonces, cada quien aprendemos de manera distinta. Creo que la inteligencia artificial es esta posibilidad de poder acompañar niños, jóvenes y adultos a que su aprendizaje tenga una ruta más personalizada. Y claro, hay dilemas éticos que resolver, ¿va? Dilemas éticos de privacidad, dilemas éticos de quién te enseña qué cosa, ¿verdad? ¿Qué modelo es el correcto, etcétera? Sin embargo, yo creo que, que vamos a experimentar una forma de aprender muy potente y muy acelerada desde la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que sumarnos a ella, aprovecharla, capitalizarla y ver cómo potenciamos el ser humano con la inteligencia artificial. No es una carrera contra las máquinas, porque si fuera carrera ya la perdimos, la va a ganar la máquina. Es como yo, ser humano, amplío mis capacidades con la inteligencia artificial. Y eso es mi capacidad de aprender, mi capacidad de crear, mi capacidad de innovar, mi capacidad de desarrollar. Entonces, creo que, creo que viene una época muy interesante. Creo que hay que hacernos cargo de que el Internet llegue a todos lados y que nadie se quede atrás ni del uso de la inteligencia artificial ni de la conectividad. Creo que son derechos universales que deberíamos de impulsar para que ninguna región se nos quede atrás, porque mientras haya seres humanos que se queden atrás en alguna región o en algún territorio, va a ser muy difícil construir una paz duradera y una equidad, ¿verdad? Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar. Yo creo que es primero
tener la conciencia de que necesitamos transformarnos, tener la voluntad para hacer el esfuerzo de transformación, tener la humildad para poder iniciar esa transformación, porque normalmente las universidades nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque estamos muy cómodos en lo que hacemos, ¿no? Las organizaciones nos dicen, es que no me estás preparando a los jóvenes como yo los necesito, ¿verdad? Y las universidades decimos, no, claro que sí, yo estoy muy contento cómo te los mandé, ¿verdad? Creo que tenemos que cuestionar nuestros modelos, tenemos que abrirnos a la posibilidad de cambio y de transformación, hacer una transformación digital como universidad, pero también una transformación en una mirada a lo largo de toda la vida y no solo 4 años y se gradúa el joven. Oye, acompáñalo toda la vida, esa es la gran transformación que hay que vivir. Pero por otro lado, en Recla lo que yo he ido observando es que no hemos sido capaces de propiciar conexiones muy potentes entre instituciones y personas, porque finalmente las instituciones las hacen las personas. Ante la sociedad, las instituciones son miembros de la red, pero lo que hace viva la red son las personas. Entonces, lo que tienes que hacer es, sí, sumar más instituciones, pero sobre todo conectar a las personas. Si tú conectas a las personas, platicaba con el rector de la universidad usted hace rato, si conectas a las personas, si creas confianza, si generas diálogo, puedes construir cosas en conjunto. Entonces, en Recla hemos aprendido, por ejemplo, que los encuentros internacionales se hagan con 2 universidades. El año pasado fue aquí en Monterrey. Lo hicimos la universidad pública de mi estado, del estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma, y lo hizo el TEC de Monterrey, una universidad privada sin fines de lucro. Ambas universidades organizamos el encuentro. Eso es colaboración. En otro momento se hubiera visto como competencia, ¿no? ¿Quién organiza el encuentro? Yo, no, no. Lo mismo está pasando ahora acá en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Manresa, en Vic. Están colaborando para construir un encuentro para brindarle lo mejor a todos los que asistan. Es mejor 2 universidades colaborando que la experiencia de una. Ese ejemplo tan sencillo en el encuentro lo estamos llevando en esta capacidad de construir alianzas. Por ejemplo, hemos ido creando grupos de Recla por país, el capítulo Colombia o la red peruana, hay una red chilena muy potente, la MESID en México. ¿Cómo le hacemos para que las universidades en sus países colaboren más, construyan juntos? Es más lento, pero es más duradero y de mayor impacto. Es más fácil irte tú solo y hacer tu oferta de educación continua. Pero ¿qué pasa si te sientas con el otro y comparten recursos y juntos construyen algo que se necesita en la sociedad? Me parece que ese es el camino. Otra cosa que hemos realizado en Recla con mucho éxito, que a mí me ha encantado, es que tenemos un programa de mentoría entre pares. Es decir, tú entras como socio a la red y puedes inscribirte a un programa donde otra universidad, otro profesional te comparte su experiencia y su camino. Yo tengo 6 años, pues te compartiría mis 6 años. A quien tiene 30 años, comparte sus 30 años de experiencia. Pero es bien interesante cómo al principio yo empecé como mentí. Tuve de mentor a Oscar Dalmau, justamente de Manresa, entonces lo tuve a él y luego yo ya me volví mentor de otros. Entonces lo que te quiero transmitir es esta forma de ayudarnos entre los seres humanos, entre profesionales, donde a veces soy mentor, a veces soy mentí, pero siempre estoy en ese constante, quiero aprender de otros o quiero compartir lo que he aprendido y eso también me ayuda a aprender. Entonces, yo te diría que en ese sentido, el éxito de Recla está en la construcción de relaciones humanas para que las instituciones puedan construir proyectos en conjunto, alianzas entre universidades que hacen que ofrezcamos productos internacionales, ya no solamente con una mirada local, sino también con una mirada de otros países, gracias a la construcción de networking que se ha realizado en la red. Entonces, si me apuras, creo que Recla ha sido muy exitoso en propiciar la colaboración, la cooperación. Hay muchos resultados concretos. Vamos a entregar justo un premio ahora en Recla a un grupo de universidades que diseñaron una solución en conjunto. Entonces, yo creo que en la medida que hagamos eso, mandamos un mensaje a toda la sociedad
de qué es colaborando y cooperando y no necesariamente compitiendo, como podemos llegar más lejos. Entonces, eso es lo que ofrece Recla, es lo que está intentando hacer y es lo que está haciendo con otras redes también, porque cada vez estamos más conectados con otras redes, EUSEN en Europa, OPSIA en Estados Unidos, justamente para seguir construyendo esta colaboración interuniversitaria, pero que es más de personas que de universidades, ¿no?